¿A quienes dejaron el camino? A los jóvenes de allá del norte de Morazán, a los del norte de Chalatenango, de las áreas rurales, donde ahí efectivamente hay cobertura y a lo mejor hay computadoras, pero la calidad educativa, la pertinencia educativa de la oferta educativa no corresponde a la realidad. Y estas personas ya no llegan a la universidad, ya no llegan a los institutos tecnológicos y se van quedando en el camino. Okay. Entonces yo creo que también tenemos que presentar una oferta para la juventud, pero que también tome la realidad diferente, la realidad diversa de los jóvenes y las jóvenes en El Salvador. Ok, licenciado Chusí, observamos nosotros en la primera parte de este programa la situación del desempleo de los jóvenes. ¿Cuál es el principal reto, según su ponderación, del próximo gobierno? ¿Cómo se va a generar mayores empleos y mayores ingresos? Y esto obviamente va de la mano en una pirámide que en algún momento algunos economistas nos han articulado y que ahora está invertida en el tema previsional de nuestro país. El problema fundamental es el tema de cómo recuperamos el crecimiento económico. O sea, si el país no tiene mayores niveles de actividad económica, si el país no tiene mayores niveles de inversión, tanto pública como privada, no se van a dar un incremento en las fuentes de empleo. O sea, lo que se necesita es trabajar por ese lado. Ahora, hay un problema serio que también hay que abordar, y es el problema de la desigualdad y la falta de equidad en el país. Y ese tema no se va a poder solucionar, pero se requiere de una visión clara, de que hay un problema que hay que abordarlo y que hay que abordarlo como nación. El país no va para seguir con unos niveles de desigualdad tan altos en los que unos tengan las oportunidades que tú mencionabas y otros no tengan ningún tipo de oportunidades. Entonces, esa frustración es lo que nos lleva a otra serie de problemas. Ahora, ese tema del tema de la deuda previsional es un tema más complejo, no es solo un problema de la pirámide poblacional, pero definitivamente, es decir, el país va a tener una situación muy grave en la medida en que los jubilados vayan creciendo y que la pirámide, en vez de ser una pirámide en la que los jubilados o los viejos seamos pocos y los jóvenes sean bastantes, va a llegar un momento en el que todos los jóvenes van a ser casi la misma proporción. Para el 2050 es la misma proporción de jóvenes que de adultos, por no decir viejos. Pero esa situación, o sea, va a forzar a que la juventud se haya incorporado al mercado laboral. Si no, de lo contrario, el país no va a funcionar, para no decir que va a ser un país que no va a tener ningún tipo de perspectiva, ni económica ni política. Marta Evelyn, si mal no recuerdo, 80 de 100 estudiantes en este país pertenecen al sistema de educación pública. ¿Por dónde debe comenzar el siguiente gobierno? Es decir, tiene que asegurarse que la tasa de matrícula neta hasta llegar al bachillerato sea arriba del 50% y después de eso implementar una especie de política de acción afirmativa para poder adjudicar cuotas a aquellos estudiantes que usted dice no son de instituciones ni de regiones que han tenido ventajas como en las áreas urbanas. No, yo creo que el problema debe de abordarse sí con acciones afirmativas o de discriminación positiva que se utilizan muchas veces en las políticas públicas cuando quieren disminuir la desigualdad y quieren poner a las poblaciones en las mismas, digamos, en las mismas oportunidades para competir o para avanzar y tener las oportunidades. Sí se necesitan esas medidas, acciones afirmativas. Por ejemplo, el tema de las becas, pero que son becas completas, becas con transporte, con alojamiento, alimentación, libros, etcétera, ¿verdad? Becas seleccionadas para jóvenes que tienen esa situación de desventaja, tanto geográfica, tanto socioeconómica, especialmente para mujeres, que es donde están los grandes problemas también en el acceso al sistema educativo y en el rendimiento de la educación. Pero además de esas acciones afirmativas, yo creo que lo que se necesita realmente es un cambio completo en el sistema educativo, o sea, un replanteamiento. Es que ahí es donde digo, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, es decir, ir como agregando. Por ejemplo, yo me gusta eso que dicen de un niño, una computadora, una niña, ¿verdad? Que los uniformes, que los libros gratuitos y todo lo demás, si está bien, pero eso no resuelve el problema fundamental de la educación y del rendimiento de esa educación para la juventud.
¿verdad? Entonces, lo que se necesita es una reestructuración, un replanteamiento. Yo diría, no tanto reforma educativa, yo diría casi una revolución educativa, ¿verdad? Que realmente vea qué educación, para qué país, para qué desarrollo, ¿verdad? Y en base a eso se empiece a hacer ese replanteamiento. Pero yo adicionalmente quería reaccionar a algo que decía también el ingeniero Chusí sobre el tema del crecimiento. Yo estoy de acuerdo con que es importante relanzar el crecimiento, porque sin crecimiento no va a haber generación de empleos, pero no necesariamente el crecimiento le genera los empleos de calidad y de productividad que necesita nuestra juventud para sentirse incluidos en el funcionamiento del sistema económico. Mire, yo estoy viendo los casos de España, particularmente en donde ya están saliendo de la recesión y está aumentando el empleo, pero cuando estamos revisando ahora cómo se está logrando ese aumento en el empleo, vemos que la mayor parte de los nuevos contratos que se están haciendo son de medio tiempo, empleos precarios, empleos temporales, es decir, no es el empleo de calidad que se necesita para que estas personas, sobre todo la juventud, pueda sentirse incluidas en el país. Y sobre esto, ya para terminar, perdón, pero el tema, a mí me preocupa, por ejemplo, una propuesta que tiene el candidato de Arena, Norman Quijano, que él dice que está proponiéndole a la juventud reformar leyes para flexibilizar las condiciones de contratación de los jóvenes y las jóvenes. Entonces, a mí cuando hablan de flexibilidad, mire, quiere decirle, eso es sinónimo de precariedad, porque significa que pueden ganar salarios inferiores al salario mínimo, sin contratos permanentes, sin acceso a todo lo que son las prestaciones sociales, y al final un joven puede tener un empleo, pero es que no es cualquier empleo lo que necesitamos. Para sentirse incluidos se necesita empleos de calidad. Okay, bueno, han articulado diferentes situaciones, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el 6% de esto, otro ponerle una tacita más de leche, el otro darle un lapicero más. Sobre ese tema vamos a hablar más adelante, pero desde un inicio nos sigue acompañando el licenciado Gerson Martínez acá en estudio, y a quien le vamos a trasladar también la posibilidad que nos comente sobre estos tópicos que ustedes han estado abordando. Licenciado. Bueno, se me levantaba la licenciada Martínez sobre el tema de calidad del empleo, que no solamente hay que poner atención en la generación de empleo, sino en qué tipo de empleo que estamos generando. Y para dimensionar la problemática de la precariedad del empleo el que se encuentran nuestros jóvenes, solo basta ver algunas cifras. El 40% de los jóvenes ocupados se encuentran en pobreza. Es decir, que el empleo acá en el país, el empleo para jóvenes no está garantizando que se salga de pobreza. Y ese 40% de los jóvenes que están ocupados y se encuentran en condición de pobreza, cerca de un 10% se encuentra en condición de extrema pobreza. Hablaba sobre el tema también de cómo garantizar de que estos puestos de trabajo estén en condiciones adecuadas. Solamente 1 de cada 5 jóvenes que están ocupados actualmente tienen contrato escrito de trabajo. Preguntarán, bueno, ¿y eso qué le están pagando? Sin embargo, esto no garantiza estabilidad laboral, esto no garantiza protección social, esto no garantiza si entre algún conflicto con el patrono puede acudir al Ministerio de Trabajo a exigir sus derechos. También existe evidencia estadística que nos dice que aquellos jóvenes que tienen contrato de trabajo están ganando entre 40 y 70% más de los que no tienen contrato de trabajo. Entonces, el garantizar condiciones de trabajo adecuadas, no solamente generar empleo por generar empleo, sino que sean empleos, como bien lo dice la OIT, trabajo decente, trabajos que tengan protección social, que tengan un salario digno, que tengan condiciones de trabajo adecuadas, que tengan libertad de asociación, sindicalización y negociación colectiva. Es decir, hay una serie de elementos que pueden garantizar de que este empleo realmente se traduzca en una mejora de las condiciones de las familias de estos jóvenes, no necesariamente solamente mantenerlos ocupados. En ese sentido es importante, como les decía antes, articular esta serie de medidas que permitan no solamente generar el crecimiento, que permita generar empleo. Puede haber un crecimiento estéril, un crecimiento sin empleo, o un crecimiento económico que no genere empleo en aquellos sectores de mayor productividad. Y entonces estamos generando empleos que realmente no están sacando de la condición actual a nuestros jóvenes. Era un poco licenciado Chusí, pregunta, esta precariedad de la que están hablando, ¿es debido a que los negocios o los empleos en los que estos jóvenes se están insertando no son lo suficientemente rentables como para que puedan pagar buenos salarios, o hay una cuestión cultural acá de una costumbre, de una idea, un valor, una práctica de pagar poco en este país?
Me permito discrepar de algunas de las cosas que se han dicho. ¿Vea? Yo no creo que todos los empleos sean precarios en este país. Yo no creo que el no tener un contrato de trabajo no da derechos laborales. Eso es un desconocimiento para mí total de las leyes laborales de este país. Es decir, la gente que tiene un empleo tiene un contrato laboral de hecho, y eso es desconocimiento de la parte laboral. ¿Hay ventajas de tener contratos laborales? Hay ventajas de tener contratos laborales. Definitivamente que no es lo mismo tener un contrato laboral de 5 años que no tener un contrato laboral. Entonces, definitivamente que eso sí funciona. Pero el no tener contrato laboral no quiere decir necesariamente que la persona está desprotegida políticamente. Con respecto también al tema de la precariedad, jurídicamente el no tener contrato laboral no deja en total desconfianza. Es decir, falta que en este país el Ministerio de Trabajo haga cumplir las leyes laborales. Porque hay contratos verbales. Y porque hay contratos verbales. Y yo les aseguro que muchas de las personas que trabajan aquí no tienen contratos laborales. ¿Vea? Y muchas de las personas, y yo he sido empleador y he sido empleado, y en muchas ocasiones no he tenido contratos laborales y sin embargo he tenido derechos laborales. Y conozco bastante bien la legislación laboral. ¿Vea? Y eso no es así. Ahora, el tema de la precariedad del empleo, no nos pongamos exquisitos. Hay gente que en este país no tiene empleo. No nos pongamos a comparar con España, porque España viene de una situación muy compleja y la situación española es que demos gracias a Dios que la cosa está empezando a cambiar. Pero la gente, el nivel de desempleo de España llegó al 21%. ¿Vea? Y cuando un país llega al 21% de desempleo abierto, ¿vea? Simple y sencillamente las condiciones son muy distintas a lo que vemos acá. Aquí lo que hay, definitivamente hay problemas de subempleo, pero no pintemos la precariedad como un abuso, sino que simple y sencillamente no se han generado suficientes oportunidades de trabajo, porque esto tampoco va a salir de la magia. Ustedes pueden inventarse o querer inventarse que hay que generar empleos con contratos laborales, con empleos con excelentes salarios, pueden inventarse que los empleos tienen que ser fabulosos, pero eso no se hace con una vara de mago, ¿verdad? Eso se hace porque cuando hablamos del tema de crecimiento, a mí el tema del crecimiento, yo lo veo, quizás no utilicé la palabra correcta, a mí me gusta más utilizar desarrollo económico. Yo soy, y hoy que hablábamos de los planes de gobierno, me molesta a mí ver que algunos planes de gobierno todavía hablan de crecimiento económico sin incluir la etapa de desarrollo económico. Pero lo que tenemos que hacer es empezar por generar empleos. Es decir, no estamos generando empleos. Y entonces, si nos ponemos exquisitos que queremos empleos de calidad, vea, no va a haber absolutamente nada. Ahora, el tema para mí es cómo hacemos que cambie, porque la capacidad instalada del país es cierto que está subutilizada, pero no tiene suficiente productividad. Entonces necesitamos un programa de inversión nuevo, vea, que definitivamente genere nuevos puestos de trabajo. ¿Para qué? Para que desplace a todos estos sectores de la economía que no son productivos, que no son competitivos. Y hay un problema más serio todavía, para que aquí nos pongamos a pedir empleos de calidad. Los jóvenes que están saliendo a buscar empleo están compitiendo en un mundo global. ¿Vea? Ese mundo global pone a un país, ¿vea?, que no está creando las condiciones para competir en los mercados internacionales en una condición de tremenda desventaja. ¿Vea? Entonces, si nos ponemos a exigir, ¿vea?, y nos oponemos en la forma como tú lo has hecho, Julia Evelyn, de hablar de la flexibilidad laboral como que es el diablo,